Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. ¿Por qué estaban diciendo eso? Porque el Señor les había dicho que tenían que perdonar a su hermano un montón de veces y bueno, ellos dijeron, Señor, se nos escapa esto, se nos escapa de nuestras manos. Entonces los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Si alguien no ha visto el grano de mostaza, esto sin gafas no se puede ver. Aquí hay 3 granitos, arriba del todo. Él cuando me ha enseñado esto, yo me he fijado solamente en el versículo. Y él ha tenido que decirme, ¿has visto el grano de mostaza? Digo, no he visto el grano de mostaza. Y aquí hay 3 granos de mostaza, chiquititos, son como pulgas, muy chicos. Pero dice la palabra que cuando se planta este grano de mostaza, dice que se vuelve un gran árbol, donde el tronco es como el brazo de un hombre y las ramas son grandes. Quiere decir que, fíjate, algo tan chico lo que puede hacer. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar. Entonces, está hablando de fe real. ¿Amén? Está hablando de fe real. Porque una semilla tiene vida dentro. Una semilla tiene ya todas las características para que cuando se siembra empiece a germinar. Si la semilla está hueca y está muerta, esa semilla no va a producir vida. Pero si la semilla es real, si lo que tú tienes es real y es de Dios 100%, esa fe es de Dios, yo te aseguro que esa fe va a producir cosas preciosas en tu vida. ¿Amén? Por eso la fe, se habla mucho de la fe, pero ¿dónde está realmente nuestra fe real? En Dios y en su palabra. Vamos a ir mirando todo esto. Marcos 4, del 30 al 24. Marcos 4, del 30 al 34. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Ese gran árbol del que habla el Señor aquí, Jesús, nuestro Maestro, se está refiriendo, porque si viéramos en Daniel 4, no lo busques, vemos que Daniel le da una parábola, una palabra a Nabucodonosor y le dice que él era como un gran árbol que bajo su sombra iban a haber muchas naciones. Quiere decir que cuando el reino de Dios se planta en tu corazón, puede empezar a crecer y puede ser ese gran árbol donde mucha gente va a estar a la sombra de su palabra, a la sombra de todo lo que Él tiene para nosotros. O sea que cuando la fe, por muy pequeña que sea, si es real, una sola persona, Pablo, que era una persona que perseguía a la iglesia, Pablo, una persona que no quería saber nada de los cristianos, que los metía en cárceles, que incluso consentía en la muerte, como consintió en la muerte de Esteban. Sin embargo, cuando esa semilla y esa fe entra en su corazón, ese hombre empezó a predicar el Evangelio, un solo hombre, de tal manera que empezó a enseñar, a extender, a hacer viajes misioneros y llenó todo el mundo conocido de aquella época con el Evangelio. Una semilla tan pequeña que puede entrar en cualquiera de nosotros y que puede transformar y puede cambiar a miles de vidas. Nosotros no sabemos muchas veces lo que puede ocurrir con una palabra,
con una expresión de fe, con algo que el Espíritu Santo puede encauzar y meter en el corazón de una persona. Porque sabéis que estamos saliendo no solamente aquí, estamos saliendo a través de las redes, estamos en directo, estamos a través de Facebook. Hay personas que están recibiendo la palabra, pueden convertirse. Hoy yo escudriñaba un poquito la página web y había hay un libro de visita que lo he puesto un poquito más cercano para que la gente pueda firmar y pueda poner sus peticiones de oración. Pero leía lo que habían puesto, los escritos que habían puesto, y habían personas que decían: gracias por esas palabras, gracias por esta página, gracias porque a través de ella me he convertido al Señor, he conocido a Cristo. Y yo digo: Señor, parece que no hacemos nada. Pero Dios, a través de lo que se está haciendo, a través del Evangelio, tenemos 2 radios funcionando. Tenemos 3 radios cristianas. Aquí la iglesia tiene 3 radios funcionando. Está la radio Creciendo en Cristo, que se puede escuchar a través de TuneIn, y os envío de cuando en cuando el enlace, podéis escuchar la radio. Tiene más de casi 300 horas al mes de escucha. Más de 300 horas al mes de escucha. Esos son casi, por decirlo algo, son casi 10 horas diarias de emisión que la gente está escuchando el Evangelio y la palabra a través de esa radio. Hay otra radio que simplemente lo que hace es retransmitir la emisión de Creciendo en Cristo, y ya son 2. Y hay otra radio que es Radio Nomi, que es La Fe Vence, que es otra emisora aparte que está también transmitiendo la predicación, está transmitiendo también alabanza de la iglesia y todo lo que estamos aquí. Quiere decir que el Evangelio se está extendiendo. Y porque todavía no me ha dado capacidad, porque quiero montar un canal de televisión para que salga y se pueda montar también. Es fácil, solamente hay que pagar. Pero como lo estoy buscando gratuito, pues no lo encuentro. Lo estoy buscando gratuito. Y gratuito, como no hay nada, hay poca cosa gratuita. Pero bueno. Pero me gusta moverme, me gusta extender y sembrar por todos sitios, sea a través de la web, sea a través de la predicación, sea a través de las calles, lo que haga falta. Pero es importante que seamos personas que nos guste la siembra. Porque una semilla, tú no sabes dónde puede caer la semilla. Tú no sabes. Un tratado. Escuchaba testimonios de personas que por un tratado no se suicidaron. Porque se iban a suicidar y se acordaron de que alguien le dio un tratado y cogieron el tratado y empezaron a leerlo y ahí empezaron a ser quebrantados y no se ahorcaron o no se suicidaron como ellos tenían previsto. Escuchaba el testimonio también de un pastor que había un hombre que había tenido una discusión tremenda con la mujer y ya la mujer la había dejado, los hijos la habían dejado, se había quedado solo, se había dado el alcohol también y ya estaba para ponerse la cuerda y ahorcarse. Y sin embargo en la televisión cristiana estaba de fondo y apareció la televisión y escuchó el mensaje y ese hombre se arrepintió y se convirtió, se fue a la iglesia y dejó de... Es que tú no sabes lo que puede ocurrir. El mensaje del Evangelio puede transformar vidas, puede cambiar vidas. Por eso no podemos callarnos. Porque nuestra fe tiene que ser una fe viva, una fe real, una fe eficaz. Amén. Las cosas grandes comienzan siempre como el granito pequeño de mostaza. Las cosas grandes no empiezan grandes. Las cosas grandes empiezan primeramente pequeñas. Son pequeñas. Un pequeño paso puede ser un paso de gigante. Algo que tú no comiences es algo que tú estás paralizando la gloria de Dios, la obra de Dios en tu vida. Aunque tú creas que es poca cosa, aunque tú creas que es tan chico que no vale la pena, pero tú crees que esto tan pequeñito dice que se hace un gran árbol donde pueden venir las aves y pueden estar bajo la sombra. Entonces Dios nos quiere enseñar que no tenemos que menospreciar las cosas pequeñas. No menosprecies lo pequeño, porque si lleva la vida de Dios crecerá y será grande. Amén. No menosprecies lo pequeño, nunca menosprecies lo pequeño. Si lleva la vida de Dios crecerá y será grande. Job 8, 6, 8 dice, Job 8 del 6 al 8.
Dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. ¿Quién se despertará por ti? El Señor. Amén. Dice, y hará próspera la morada de tu justicia. Hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será, decidlo vosotros, muy grande. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. O sea que, aunque tú creas que lo que ahora es pequeño, pero Dios tiene un desarrollo, pero nos pide que seamos limpios, que seamos rectos y que vivamos tal como Él quiere y hagamos las cosas como Él quiere. Amén. O sea, no menosprecie, nunca menosprecie las cosas de Dios. Nunca menosprecie, por pequeñas que sean las cosas. A mí siempre me ha gustado empezar. Parece, mira, no tenemos lo perfecto, pero empezamos con lo que tenemos. Amén. Aquí empecemos a predicar el Evangelio. No sé si está todo o ya lo hemos tirado. Con un altavoz chiquitito. Empecemos en la iglesia. Con un altavoz chiquitito. Era un amplificador de guitarra que le compramos a Eva cuando era pequeña, con una guitarra. Era un amplificador. Le metimos un micrófono ahí. Y con eso empezamos en la calle Cervantes. Aquí arriba. En la calle Cervantes y luego aquí en la calle Pamplona. Y ahí empecemos poco a poco ya a traer más cositas. Pero no era nada. Pero Dios ve tu intención. Dios ve tus ganas. Dios ve tu esfuerzo. Lo que tú estás aportando en tu vida personal para el reino es importante. En tu servicio, en tu dinero. ¿Por qué no? En tu forma de decir, yo quiero colaborar con el reino de Dios, yo quiero que se extienda el Evangelio, yo quiero que otras personas puedan conocer a Cristo, yo quiero que algo pase. Y cuando tú tienes esa conciencia clara en tu corazón de que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo para el Señor, Dios te va a bendecir. Porque no lo haces para que... No lo hago para que Dios me dé más prosperidad. No es un trueque, yo te doy, tú me das y me vas a dar más porque yo te doy. No se trata de eso. Yo aporto para el reino, sea en servicio, sea en esfuerzo, sea en trabajo, sea en lo que haga falta. Pero quiero servir al Señor, por muy poco que sea. Pero quiero hacer algo. Lo que no quiero es quedarme parado. No quiero estar sin hacer nada. Porque dice la palabra que hay que redimir el tiempo. Redimiendo el tiempo porque los días son malos y cortos. Amén. Son malos y son cortos y hay que redimir el tiempo. Cualquier cosa que tú hagas. Cuando hablamos de dinero la gente se espanta. Hermano, tenemos dinero para todo, pero muchas veces no tenemos para aportar para el reino de Dios. Pero uno tiene que decir, yo quiero aportar, yo necesito aportar, necesito hacer algo para el reino de Dios. Necesito hacer algo para el reino de Dios. Porque es fácil hacer cosas muchas veces, hermano. Pero a veces lo más difícil es lo que nos toca. El bolsillo nos toca mucho. El bolsillo toca mucho. Y el bolsillo, pues también. Porque el reino de Dios, como ha dicho Cela, esto no se paga solamente con la escoba. Hay que aportar mucho más a veces. Amén. Y gloria a Dios que no tenemos necesidad. Y hay. Pero si hubiera más, estaríamos haciendo más cosas para el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Hermano, no os estoy pidiendo ni el diezmo, ni os estoy pidiendo nada. Estoy diciendo que aportéis para la obra de Dios. Amén. Amén. Y que hagamos algo para el Señor. Tú le das vida por medio de la fe. Tú le das vida por medio de la fe y la palabra que expresas a las cosas que Dios quiere hacer. Vamos a ver, quiero que esto lo entendamos. Nosotros le damos vida por medio de la fe y la palabra que expresa a las cosas que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer cosas, pero cuando tú tienes la fe, porque tú eres el instrumento que Dios utiliza para que tú puedas extender, puedas hacer y puedas moverte para la gloria de Dios. Porque Él no utiliza a sus ángeles para predicar el Evangelio ni para hacer la obra de su iglesia. Él ha destinado a la iglesia. Entonces, por medio de la fe, tú tienes la fe.
Porque has escuchado la palabra y esa palabra has tenido la fe, o sea, has creído en lo que te dice la palabra. Y entonces tú te mueves y Dios a través de ti, como le has creído, puede hacer algo. Porque el que le cree a Dios hace algo para Dios. Amén. No falla. Porque la fe sin obra está. Entonces, si tú no te mueves, es que tu fe está muerta. Amén. Entonces, la fe tiene que moverse. Tengo la fe. Tengo la fe. Una cosa, tengo la fe. Es decir, creo, si tengo la fe, es que estoy creyendo que Dios lo hará. Si yo tengo la fe, estoy creyendo en su palabra, porque la fe de que estamos hablando es la fe bíblica. Es la fe que se basa en su palabra. No es la fe en el mundo, no es la fe en las circunstancias, no es la fe en las posibilidades, no es la fe en el banquero, ni es la fe en los hijos, ni en el... No, es la fe bíblica, la fe que se basa en la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, tengo la fe. Si tengo la fe es decir que creo que Dios lo hará. Y como creo que Dios lo hará, lo pronuncio con mi boca, hablo con mi boca lo que Dios va a hacer. Porque todo va a ser hecho a través de tu boca. Tu boca está expresando la fe que hay en tu corazón. Por eso dice la palabra, creí, por lo cual hablé. Entonces, si no se habla la palabra de fe, es que porque todavía no ha impactado en tu corazón, no ha escrito el Señor esa fe todavía en tu corazón. Pero cuando uno está creyendo, uno está hablando conforme a lo que está creyendo. Tengo la fe, es decir, creo que Dios lo hará y pronuncio la palabra de fe que me dice que conforme a mi fe será hecho. ¿Cómo será hecho? ¿Conforme a qué? ¿A mí? A mi fe. Pero pronuncio la palabra. Lo que digas será hecho. Lo que digas, lo que dices será hecho. Marcos 11, 23, 24. Tengo la fe. Y si tengo la fe, yo tengo que pronunciar la palabra de que va a ser hecho. Y Pablo decía que es bueno profetizar. Cuando tú estás profetizando, tú estás hablando lo que Dios quiere hacer. Y tú estás dibujando ya el entorno a través de tu palabra y tú estás creciendo en la fe. Tienes que dibujar el entorno. Porque lo primero que Dios te presenta es visionar. Quiere que tú visiones. Quiere que tú lo veas en tu corazón. Quiere que tú lo veas en tu corazón. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, ya las ve hechas. La fe ya las ve hechas. Eso es importante que lo entendamos. Por pequeña que sea nuestra labor, nuestro trabajo, Dios quiere bendecirnos. Por pequeño que sea, si es algo que lo hacemos para Dios, Dios promete bendecirnos. Y ahí aprendemos de la parábola del crecimiento de la semilla. Porque el reino de Dios no depende de nuestro esfuerzo, depende del Señor. Amén. Pero Dios utiliza nuestras vidas. Pero tú no puedes decir, bueno, como las cosas son del Señor, no hace falta que haga nada. No. Cuando tú te mueves, Dios se mueve. Si tú no te mueves, Dios no se mueve. Si yo no oro por los enfermos no se sanan. Tenemos a nuestra hermana Flora. Flora, ¿cómo estás? ¿Cómo tiene tu hombro? Ven aquí, ven para acá. Cuando ella salió, yo me acuerdo, yo le dije, dice la palabra que no es que Dios te va a sanar, sino que tú ya estás sana. Amén. ¿Te acuerdas? Y estuvimos orando, Samuel y yo estuvimos orando por ti, de que eso ya estaba hecho. ¿Qué tenías en el hombro? En el hombro, pues, un tendón roto, aquí otro. ¿Tenías los tendones rotos? Tendones rotos. Pero gracias al Señor me ha sanado. ¿Tú podías levantar los brazos? No podía levantar los brazos ella. Ella no podía levantar los brazos. ¿Tú podías levantar los brazos antes? Pues con mucho trabajo. Con mucho trabajo me dolía mucho. ¿Y ahora cuando los levantas te duele? Y ahora ya no. ¿Ya no te duele? Ya yo fregué mi casa. Ya está fregando de todo en su casa ya. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Eso Eso lo hizo él y ya está. Gloria a Dios, al Señor. Gloria al Señor. Muy bien. Eso es la fe. La fe que tú estás creyendo. Ella es como tiene la fe de un niño. Tiene la fe de un niño. Ahora,
Tú pillas con un teólogo y a lo mejor el teólogo dice, sí, claro, ya lo sé, que Dios lo hizo, pero me sigue doliendo. Hay que creer al Señor y el Señor irá haciendo, porque conforme a tu fe será hecho. Amén. Santiago 2:17 dice, Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, o sea, si estoy creyendo en Dios, si estoy creyendo en su palabra, si estoy creyendo en lo que Dios quiere hacer, algo me moverá a mí a hacer algo, ¿no? Me moverá el Señor a hacer algo. Tendré que hacer algo. Porque si estoy creyendo y no hago nada, es que no estoy creyendo. Es que esa fe está muerta. Pero si la fe está viva y es real, esa fe me lleva a hacer algo. Me lleva a moverme. Me lleva a meterme tratados quizás aquí en el bolsillo y a dárselo a alguien. Me lleva a dejar un tratado quizás en la parada del autobús. Me lleva a quizás a escuchar la voz del Señor y que te está diciendo, háblale a esa persona de mí. Bueno, los discípulos no llevaban tratado. ¿Tú ves a Pedro llevando tratado? Venga, a Juan, un tratado. No. ¿Cuál es la forma correcta de quizás de predicar el Evangelio? Enrique, ven. Tú pasas por aquí. Tú vienes por aquí, tú pasas por aquí. Tú pasas por aquí. Hola, Dios le bendiga. ¿Tiene un momentito? ¿Es usted creyente? ¿Cree en Dios? Hemos encontrado un creyente. Claro. Él es creyente, pues ya está. Él dice que sí. Pues muchas veces la gente dice que sí, que es creyente. Muy bien. ¿Esto es practicante? ¿Va a alguna iglesia? No va a ninguna iglesia. ¿Y por qué? Si dice que cree, ¿por qué no va a ninguna iglesia? Bueno, ¿y usted cree que Jesucristo es su Señor, su Salvador? ¿Usted ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Lo tiene como lo más importante en su vida? No. Pues sería importantísimo que usted lo viera. ¿Sabe que la vida es corta? Y cualquier día nos vamos con el Señor. Nos vamos con Él. ¿Dónde quiere irse usted? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo. Usted sabe que la única puerta que hay al cielo es Jesucristo. Pues si usted no recibe a Cristo en el corazón, no se puede ir al cielo. ¿Usted le gustaría irse al cielo? Pues tiene que recibir a Cristo en el corazón. ¿Quiere recibir a Cristo? Sí, pues recíbelo. ¡En nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No habían tratado en aquella época. No habían tratados en aquella época. Era directo. ¿Tiene usted un momentito? Cuando cojas a las personas, no las cojas en grupo, cógelas personalmente. De una en una. De una en una te escuchan. Como mucho una pareja o un matrimonio. Pero si hay un grupo de 3 o 4 personas, a no ser que sean muy valientes, tienes que ser valiente. Yo me acuerdo que había un grupo de jóvenes aquí en los barrios de Júcar y me fui a repartir tratados. Como Jericó, yo estuve dando vueltas durante la semana anterior y durante la semana dándole vueltas. Pero cuando llegó el sábado me fui a predicar el Evangelio. Había un grupo de jóvenes, había como 7 o 8 jóvenes. Y yo me metí en medio ahí. ¿Vosotros creéis en Cristo? Cristo, eso es un rollo, eso ¿qué está diciendo tú de Cristo? Yo me encendió la fe. Cristo es real. Tú tenéis que recibir a Cristo en el corazón porque Jesucristo murió por vosotros en la cruz. Y si vosotros aceptáis a Cristo ahora, lo vais a sentir su presencia, vais a sentir su gloria. ¿Quién quiere recibir a Cristo ahora? ¿Quién quiere sentir la gloria de Dios? Y me vieron con tanta convicción y decía, pues yo no creo. Otro decía, yo no creo. Pero habían 2 o 3 que sí, que estaban ahí y que quisieron que yo... Y cuando le puse en las manos, les cambió la cara, le bajó la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y los que estaban ahí dicen, ¡ay! ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le ha pasado? Entonces, todos los que estaban allí recibieron a Jesús. ¡Qué glorioso! Hasta que el que no creía recibió a Cristo. Al día siguiente, creo que era domingo, entraron 17 jóvenes a la iglesia por el testimonio de esa gente. Pero tienes que ser valiente. Pero claro, cuando es una convicción que el Espíritu Santo te pone, pero para hablar a la gente es mejor de 1 en 1 o de 2 en 2. Amén. Es importante. Y no necesitas que sea tiempo de evangelismo. Pablo le dijo a Timoteo, predica los domingos solamente. Predica los sábados. Vete y sal los viernes. No. Predica
en todo tiempo, en tiempo y afuera de tiempo. Haz obra de evangelista. No es que tú tienes que ser evangelista, sino que hagas obra de evangelista. Al que tú veas, háblale de Jesús, compártele acerca de Jesús. Que no te dé vergüenza, que no te dé esa cosa de, hermano, si nos vamos con el Señor, si hemos perdido ya, ¿qué vas a ganar? Al fin y al cabo, que se rían, que se burlen de ti. ¿Sabes que hay sitios en Irlanda y en Londres ya no se puede predicar el evangelio en las calles? A más de uno se lo llevan preso por decir que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Porque los que están al lado, que son de Mahoma, se enfadan. Y entonces llaman a la policía y dicen, ¡nos ha ofendido! Ha dicho que Jesús es el único camino. No, Alá es el camino. Y entonces los cogen y se lo llevan preso. Hermanos, que no nos ocurra también esto aquí en España, porque se está haciendo mucho daño. El anticristo, como dice la palabra, ya está en la tierra. Y ya en la época de Juan, ya dice Juan que ya estaba. Es que aquí hay muchos anticristos, no es el anticristo que quizás tiene que venir, pero hay muchos anticristos que están en contra de la doctrina de Cristo. Eso es el anticristo. ¿Amén? Bueno, así la fe, si no tiene obras, está muerta. Si la fe es real, tendrá acción. Amén. Si la fe es real, tendrá acción. Y la fe que no lleva acción es una fe muerta, no tiene vida en sí misma. Es una semilla hueca, vacía, estéril, que no va a germinar porque no es real. No es real. Y te digo una cosa, si tu fe no es real, no nos vamos, ¿eh? La fe tiene que ser real, auténtica. Por eso dice la palabra en 1 de Pedro que nuestra fe va a ser probada como el oro. Vuestra fe, que es más preciosa que el oro. Amén. Más preciosa que el oro. Y 1 de Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. Porque ellos lo vieron, los apóstoles. Pero cuando Pedro vio la fe de aquella gente que estaba siendo perseguida, porque le habla a los dispersos, a los que habían sido dispersados por todos los lugares, y le habla a aquella gente que estaban sufriendo pruebas, que estaban padeciendo por causa de Cristo. Y entonces Pedro se admiraba y le decía, a quien amáis sin haberle visto. Wow, yo he llorado con esa palabra a veces. Me ha caído lágrimas con esa palabra. A quien amáis sin haberle visto. No lo he visto, no te he visto, Señor. No te he visto con mis ojos, pero he sentido tu gloria, he sentido tu presencia, he sentido el impacto, Señor, de tu verdad sobre mi corazón. Has abierto mi entendimiento. He contemplado, Señor, tu gloria en mi corazón. Y eso es más real que quizás, porque él se admiraba. Pedro decía, pero yo lo he visto, yo puedo tener esa fe. Porque Santiago, Pedro, Juan, hemos visto a Jesús, lo hemos visto resucitado, pero esta gente se dejan matar por el César, lo abandonan todo por Jesús y no le han visto. Cómo el Espíritu Santo traía esa convicción preciosa sobre los creyentes. Entonces, imaginaos la gloria de Dios cómo cae cuando somos capaces de tener esa fe. Por eso dice, vuestra fe más preciosa que el oro, más preciosa que el oro. Pero esa fe tiene que ser real. Segunda de Corintios 4:13 dice, Segunda de Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, tenemos que tener el mismo espíritu de fe, hermanos, el mismo espíritu. No puede haber otro espíritu diferente. Un espíritu de fe tiene que recorrer esta iglesia y tiene que centrarnos en un mismo deseo, un mismo anhelo. Dice, creí, teniendo este mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí. Si creí, hablé. Dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creí. Y como he creído, no puedo callarme. Como he creído, yo no puedo callarme. No puedo callar el mensaje, no puedo callar lo que Dios ha puesto en mi corazón de una forma o de otra. Tendré que publicarlo, tendré que hablarlo. Cuando estaba con los jóvenes, hacíamos una revista. En aquella época. Cada joven colaboraba con una hoja, hacía un artículo, hacía algo, y cogíamos la revista, hacíamos fotocopia, la grapábamos,
grabábamos y la repartíamos a la... No sé quién se acuerda, si alguno de ellos, los que estáis... ¿Te acuerdas, no, Ana Mari? Y quizás publicarías algo también alguna vez, igual escribirías algo. Pero siempre, es que yo no podía estar. Quería que se compartiera el Evangelio de una forma o de otra. Es importante que entendamos esto, hermanos. Sí que es importante tener quizás un día de salir y predicar el Evangelio y estar juntos y lo haremos, vamos a hacerlo. Pero que tengamos el espíritu de fe, creí. O sea, la fe nos impulsa a hablar. Eso es lo que impulsaba a los primeros discípulos, a los primeros creyentes. Creían y no podían callarse, porque les ardía, el espíritu ardía dentro de ellos. Hermano, fuera religiosidad. ¿De qué nos sirve tanta religiosidad? Y luego realmente no somos capaces de motivarnos para compartir la palabra a otros. Sin protagonismo. Sin protagonismo. Porque protagonismo es lo peor que puede tener un creyente. El protagonismo es lo peor. Es lo peor. Porque el protagonista se lleva la gloria, quiere sobresalir. No. Hay que ser humilde, sencillo y humilde. Porque cuando hay sencillez y humildad en el corazón, tú no quieres sobresalir ni quieres ser protagonista en nada. No, al contrario. El que es humilde se quiere esconder. Le cuesta trabajo incluso hasta salir a decir algo. Pero es como tenemos que hacer, pero no puedes callarte. No puedes callarte. Hay gente que es tan humilde que nunca dice nada. Tampoco es eso. Porque eso no es humildad. Eso es cobardía. Eso es un espíritu de cobardía. Y tú no puedes ser cobarde, tienes que ser valiente. Amén. La humildad significa dependencia de Dios. Amén. Humildad no es un gesto, no es una manera. No. Humildad es dependencia de Dios. O sea, tú sabes que dependes de Dios. Y como tienes fe en Dios, no puedes callarte, tienes que hablar. Amén. Por lo cual, dice, creí, por lo cual hablé. Fíjate qué fácil. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y fíjate una cosa, la fe tiene voz en nuestro interior y nos habla. La fe tiene voz. La fe, como Dios ha escrito su palabra en nuestro corazón, no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón, la fe tiene voz. La fe te dice, yo estoy contigo. Wow, y tú escuchas esa palabra, yo estoy contigo. Y en el momento difícil, wow, y te animas. Dices, es verdad, Señor. Tú estás conmigo. Es cierto, tú estás conmigo. Lo dice en tu palabra, pero yo sé que tú estás conmigo, Señor. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, venga lo que venga, Señor. Tú vas a estar conmigo, estás conmigo. Has dicho que estás conmigo. Mira, Génesis 28:15. Génesis 28:15 dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria a Dios. Yo estoy contigo. Y esa palabra cuando tú la imprimes en tu corazón, porque hay que imprimirla en el corazón. Hay que imprimirla. Amén. Hay que digitalizarla en el corazón. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Y ya uno, sé que Él está conmigo. Sé que está conmigo. No dudo, ya sé que estás conmigo, Señor. Sé que estás conmigo. Quizás hoy lo tienes claro, quizás hoy lo tienes con fe, lo tienes fuerte, pero mañana tienes que recordar esa palabra. Señor, hoy me levanto esta mañana, pero sé que hoy también estás conmigo, Señor. Ayer estuviste conmigo, hoy estás conmigo. Pero esa palabra ya se ha hecho carne en mi corazón. Ya no me olvido de esa palabra. Y esta palabra, yo estoy contigo. No te he dicho que estoy contigo. A mí me despertó el Señor sobresaltado hace años, pero con una voz fuerte en mi espíritu. Estaba pasando por un problema grave, me saltó el espíritu y dentro me dijo, no te he dicho que estoy contigo. Y me despertó el Señor así que de golpe, con esa voz fuerte en el corazón. Entonces uno tiene que sentir esa experiencia de que el Señor está, que es real. ¿Amén? Porque la fe lo que hace es que te garantiza. La fe es el documento que te garantiza lo que te está diciendo la palabra. ¿Amén? Entonces hay gente que tiene la palabra, pero no tiene el documento legal. No le pertenece esa palabra. Entonces, cuando esa palabra te pertenece, tú tienes el documento legal. Es tuya. Jeremías 1:19 dice,
y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¡Ah! Pero tú tienes que creer la palabra. Si no crees la palabra, esto es novela. Si no crees la palabra, esto es periodismo. Si no crees la palabra, esto para ti no significa nada. Entonces hay que preparar nuestro corazón. ¿Por qué no creemos en la palabra? Porque estamos cargados de información. Hay tanta información, tenemos tanta cosa, hemos visto tanta televisión, hemos escuchado tanta cosa, hemos visto tanta prensa, hemos visto tanta noticia, que la palabra es algo más. Y entonces no le estamos dando la importancia que debemos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ser lo más importante en nosotros, tiene que sobresalir por encima de todo. Y amarás al Señor tu Dios, amarás al Verbo, amarás la palabra, amarás lo que Dios te está diciendo más que todas las cosas. Lo amarás a Él, estará en tu mente, estará en tu corazón, estará con fuerza dentro de ti. Tienes que amarla con todo tu corazón, tienes que darle importancia a la palabra, tienes que creerla. Pero como no creemos en la palabra, cuando viene el problema, ¡wow!, nos hundimos. Sí, porque somos humanos. Pero luego el Señor poco a poco tiene que ir trayendo su palabra. Porque en el momento de la dificultad, en ese momento es normal. Hay un momento de crisis, de apagón, como ahora en Venezuela, que hay un apagón. Otro apagón, ya es el segundo que tienen. Hay un apagón en tu vida. Entonces, en ese apagón parece que se acaba todo. Pero tienes que aprender a estar firme en ese momento y entonces intentar escuchar la voz de Dios que te dice: yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, estoy contigo. Y entonces, sí, Señor, estás conmigo. Tienes que confesarlo con tu boca: sí, Señor, estás conmigo, estás conmigo. Pero por eso digo que poco a poco nuestra fe tiene que ir aumentando. Y ese padre le dijo: Señor, auméntame la fe, porque hay momentos donde la incredulidad se apodera de nuestras vidas. Y la incredulidad es el arma de Satanás para apartarte de Dios y para apartarte de sus promesas. La incredulidad tú no puedes darle paso a la incredulidad, porque un poco de duda apaga tu fe. Un poquito de duda apaga tu fe. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, tú no puedes darle paso a la incredulidad. Tienes que creer, pase lo que pase, la palabra de Dios tiene que estar por encima de todo. La fe te dice: te ayudaré. La fe te dice: te ayudaré, te ayudaré. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Cuánto? Siempre. ¿Cuándo te ayudará el Señor? Siempre. Y le dijo el Señor a su discípulo que el Espíritu Santo siempre estaría con ellos. Yo enviaré el Espíritu, el cual estará con vosotros siempre. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Eso te dice la fe, es que la fe tiene voz, la fe habla, la fe no se queda callada. Si es fe real, esa fe habla en tu corazón, habla en el problema, habla en la necesidad, habla en el momento de la angustia, habla en la dificultad, te tiene que hablar. La fe te tiene que hablar. Tú no tienes que escuchar la palabra de incredulidad. No tienes que escuchar lo que te dice el médico, lo que te dice el doctor, lo que te dice la gente, lo que te dice tu vecino, lo que te dice el incrédulo de al lado. No, tienes que escuchar a Dios. Amén. Porque es Dios el que tú tienes que recibir la palabra para levantarte y animarte. Pero yo llevo tantos años ya escuchando estas cosas. No, hermano, tienes que renovar tu fe. Hay que renovar la fe. Amén. Hay que renovar la fe. Es como la ropa del armario, se queda vieja. Hay ropa que tienes en el armario que ya no te la vas a poner. Tienes un montón de ropa en el armario. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y no te lo vas a poner. Así es nuestra fe. Hay cosas que la hemos dejado en el armario y ya no las tocamos nunca más. No, hay que coger la ropa vieja y si no se la vas a poner, pues la metes en una bolsa y se la das a alguien que quizás la va a aprovechar. Amén. No la tires a la basura, dala para que alguien la aproveche. Pero en el sentido espiritual tenemos que renovar el armario de la fe. Y hay que meter palabra nueva, palabra que nos reviva, que nos levante, que nos fortalezca, que nos llene, que nos recuerde que Él está conmigo, que está haciendo su obra en nuestras vidas. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Pero
Tienes que vestirte. Vístete. Vestidos de Cristo, dice la palabra. Vestidos de Cristo. ¿Cómo te vas a vestir de Cristo? Con su palabra. Te vistes con su palabra. Y llegas y te levantas por la mañana, Señor, te doy la gloria, te doy las gracias, Señor, porque hoy me permites tener un día más de vida, Señor. Sé que estás conmigo, Señor. Yo sé que tú estás a mi lado, Señor. Sé que me vas a bendecir en este día, Señor. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Pídele al Señor, Señor, ábreme puertas para que pueda hablar de ti. Señor, pon posibilidades para que hoy pueda hacer algo, oh Dios, para el reino. La fe que te dice, yo te ayudaré. Y te salta esa voz, te ayudaré, te ayudaré. Y tienes que escuchar la voz de Dios, te ayudaré. No llegaré, Señor, a final de mes, te ayudaré. Señor, que mi hijo, que hay una necesidad, te ayudaré. Tienes que escuchar la voz del Espíritu, más fuerte que todas las voces. Amén. Porque esa voz, que es la voz de la fe, y la voz de la fe tiene que ser oída. La fe te dice, yo soy tu sanador. Amén. La fe te dice, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová su Dios, ¿qué tienes que hacer? Oír atentamente. ¿Qué voz? ¿La de Matías Prat? ¿La del telediario? ¿La del juicio del procés? ¿Qué tienes que oír? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Ves cómo la fe tiene voz? La fe tiene voz. Si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído. ¿Y dieres qué? Oído. Hay que dar oído. Señor, toma mi oído, cógelo. Si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ¿ahora qué dice el Señor? Wow, si haces eso, si cumples eso, si buscas eso, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Quién es Jehová? Nuestro sanador. ¿Quién es el Señor? Mi sanador. Es el que me sana, es el que me sustenta, es el que me ayuda, es el que me guarda, es el que está conmigo. Y su palabra viene y trae esa fe a mi corazón para yo poder levantarme del hoyo donde el diablo me quiere meter. Porque el diablo te quiere meter en el hoyo más profundo. El diablo te quiere hacer ver que Dios no te va a ayudar, que Dios no sirve, que Dios no vale, que todos los días van a ser iguales, que ya para qué vivir, que ya no vale la pena vivir, que es mejor ya descansar y tirarse. Y así hay mucha gente que empieza el diablo a hablarle y ya no escuchan la voz de Jehová, escuchan la voz del diablo. Tú tienes que escuchar la voz de Dios, no la voz del diablo. La voz de Dios dice vive. La voz de Dios dice avanza. La voz de Dios dice esfuérzate. La voz de Dios dice yo estoy contigo, adelante. Pero la voz del diablo te dice todo está mal. Esto es el fin. ¿Ah? ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? ¿Cómo tiene que estar tu mente? Metiendo palabras de fe continuamente en tu corazón. Tienes que ese disco tienes que borrarlo, tienes que meter el USB aquí y hacer un reciclado de disco y borrar todo aquello que es negatividad en tu vida, porque la fe no proclama lo malo, la fe proclama lo bueno de Dios. Amén. La fe habla conforme a un Dios bueno, habla conforme a un Dios de amor, habla conforme a un Dios ayudador. Él es el que saca tu vida del hoyo. Él es el Dios que te colma de misericordia y de favores. Amén. Bueno, poco a poco. La fe habla. La fe te habla. Tú decides si obedeces a la fe o no obedeces a la fe. La fe habla. Ahora está hablando la fe. Y tú estás oyendo la fe. Tienes que grabar la fe en tu corazón. La fe habla. Tú decides. Porque tú decides si obedeces a la fe o no obedeces a la fe. Porque hemos sido llamados a la obediencia a la fe. Romanos 1:5 dice: la fe te habla y ahora tú decides, yo decido. El que decide eres tú. Tú decides si obedeces o no obedeces. Dice, y por quien recibimos la gracia
y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Este hombre, la obediencia a la fe, era la obediencia de que no se podía callar, que no me envió el Señor a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y Pablo decía, ay de mí si dejo de anunciar, si dejo de predicar, si dejo de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Quiero ser obediente a la fe que Dios puso en mi corazón. Entonces, tú tienes que ser obediente a la fe. Obediencia a la fe. Obediencia a la fe. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vamos a ir acabando poquito a poco. Mira, tú oyes la palabra. 3 cosas. Tú oyes la palabra. Oigo la palabra. Creo a la palabra y obedezco a la palabra. Amén. Oigo la palabra. Creo la palabra y obedezco a la palabra. Repítelo conmigo. Oigo la palabra. Creo la palabra y obedezco a la palabra. Otra vez. Oigo la palabra. Creo la palabra y obedezco a la palabra. Tiene que ser así, hermano, si no la fe no funciona. Porque si tú oyes la palabra, no crees en la palabra y no obedeces a la palabra, tu fe está muerta. Lo siento mucho, hermano, aunque lleves 45.800 años en la iglesia. Que no creo que llegues ahí, ¿verdad? Pero oigo, creo y obedezco. Oigo, creo y obedezco. Son 3 pasos, hay que hacerlo. Nuestro problema es que oímos sin fe. Nuestro problema es que oímos sin fe. Oímos pero sin fe. O sea, cuando no se oye con fe es que tú no has sintonizado bien tu corazón a la palabra. ¿Ven? ¿Has escuchado esa? Que tú quieres escuchar Radio Nacional de España y te sale por ahí. Tienes que ir buscando, sintonizando hasta que llegas al dial 88.3, Radio Nacional de España, aquí en Cataluña, 88.3. Y tienes que estar buscando. Ahora son digitales, le pones y sale directo. Pero antes había que estar buscándolo, ¿verdad? Y a veces no había antena y tienes que buscar la antena hasta sintonizarlo bien. Tienes que sintonizar tu corazón a la palabra que está trayéndote el Señor. Eso es que tenés que oír con fe. Y si no oyes con fe, la palabra no aprovecha. Porque dice que muchos oyeron la palabra, pero no les aprovechó porque oyeron sin fe. Y cuando no hay fe en tu corazón, la palabra no te aprovecha. Amén. Por eso es importante que oigas con fe. Oigo con fe. Nuestro problema es que oímos sin fe y es entonces cuando no aprovecha la palabra. Si no te aprovecha, tú cuando comes algo, ¿qué le dices a la gente? Que te aproveche. ¿Verdad? Pasas por al lado de alguien que está comiéndose un bocadillo, que está comiendo y que te aproveche. Que te aproveche. O sea, que te haga bien lo que estás comiendo, ¿eh? Que te aproveche. Entonces, no te aprovecha porque estás oyendo sin fe. Y aunque estás aquí sentado, y podemos estar sentados durante muchos años, como no estamos sintonizados con el Señor, la fe no nos aprovecha. Oigo la palabra, creo la palabra, obedezco a la palabra. Y es la forma en que tu vida va creciendo en el Señor. Porque si tú oyes, no crees y no obedeces, tú seguirás en el ciclo de que no vas a crecer en el Señor. Tenemos que ser sinceros y hay que apartar las dudas, nuestros pensamientos, nuestros deseos y ponernos en la sintonía de Dios. Hay que apartar dudas, hay que apartar conceptos, hay que apartar filosofías, hay que apartar lo que te han enseñado, lo que te han dicho, lo que tú has escuchado y que no, negativo, porque por todos sitios va a ser negativo. Solo hay una voz que es la voz de Dios. Todo lo demás es negativo, quizás, duda, quizás puede ser, quizás, pero hay una voz que te está y tienes que escuchar esa voz. Sí, yo estoy aquí, estoy contigo. Entonces tienes que sintonizar tu corazón a esa voz. Y hay que ser sincero con Dios y confesar la realidad de que nuestra fe no es real. Y tendremos que decir como aquel padre: Señor, ayuda mi incredulidad. Aquel padre fue sincero, porque vio que su hijo
Ya habían estado sus discípulos intentando echar al demonio y no pudieron echar al demonio. Señor, tus discípulos han estado y no han podido echar al demonio de mi hijo, porque unas veces lo tiran en el fuego, otras veces lo sacude para matarlo, pero han venido tus discípulos y no han podido. Y el padre estaba ya incrédulo, porque era Juan, era Pedro, era Santiago, eran apóstoles de Jesucristo, eran hombres de Dios fuertes, y sin embargo no pudieron echar al demonio. Entonces aquel padre ya estaba incrédulo, y llega un momento en que la incredulidad nos invade, y aquel hombre fue sincero: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Cree. Pero Marcos 9, 23, 25, lo vamos a leer aquí. Marcos 9, 23, 25. A ver, se va a estrenar Enrique. Marcos 9, 23, 25 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, o sea, si puedes creer, ¿tú puedes creer? Claro. Tienes que disponer tu corazón para creer. ¿Ves cómo es algo que tienes que disponer tu corazón para creer? No es que automáticamente tú crees, no, lo damos por sentado de que creemos. No. Si puedes creer, tienes que fortalecerte en la fe. Abraham se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios cada día, alabando a Dios y creyendo en la promesa, recordando la promesa de Dios, se fortaleció en fe. 25 años hasta que recibió el galardón, recibió el premio de su fe, lo que Dios le había prometido. O sea, que no es que es automático, que lo vas a tener, pero nos cansamos rápido. Por eso Jesús nos dice: orad sin desmayar, no desmayéis, no desmayéis. Porque a veces las cosas vienen más rápidas, pero otras tardan en llegar. Pero de cierto, llegarán. Amén. No desmayes. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, fíjate, ¿ves la sinceridad de ese hombre? Creo lo que me estás diciendo, que todo es posible para el que cree. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Porque sin darnos cuenta, hay incredulidad en nuestro corazón. Y lo que tiene que desaparecer de nuestras vidas es la incredulidad. La fe tiene que llevarnos a ver la obra de Dios hecha. Porque la fe lo que hace es que dibuja ya lo que aún no se ha hecho. Y eso es importantísimo, porque la fe es el brazo de Dios, es la mano de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad viene por apartar. ¿Cuándo viene la incredulidad? Por apartar los ojos de Jesús. Cuando tú apartas los ojos de Jesús, le das más valor a las circunstancias y a los acontecimientos que a Dios. Pero si tú fijas la mirada en Dios, en Jesús, en su palabra, en lo que dice Él, tú sabes que ahí está el verdadero camino. La incredulidad te vendrá si aparta los ojos de Jesús. Segunda de Reyes 7:2, y vamos a acabar con esto ya. Segunda de Reyes 7:2. Dice: y un príncipe, esto es, la ciudad de Samaria estaba sitiada y era un problemón el que había allí en ese lugar, porque se estaban comiendo hasta los niños. No había nada para comer. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, porque el varón de Dios dijo: mañana habrá comida, mañana habrá abundancia, mañana todo esto se va a acabar. El profeta vino, trajo la palabra, pero ese príncipe no creyó a la palabra de Dios. Y un principal, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, como diciendo: esto es imposible, hombre. Que mañana no estás viendo lo que está pasando, no estás viendo las circunstancias. A ver, que te dejes de rollo, que esto no va a ocurrir, no va a acontecer. No creyó a lo que el profeta estaba diciendo. Y le dijo el varón de Dios: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. O sea que Dios a veces nos permite también escuchar esto. Entonces uno tiene que aprender a creer en la palabra de Dios.
Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, es mejor morir creyendo que morirse en incredulidad. Pase lo que pase. Señor, si me quieres sanar, me sana. Tú eres mi sanador. Señor, tú me has sanado. Yo sé que estoy sano en el nombre de Jesús. Pero si por lo que tú quieras no me vas a sanar y me tengo que ir, pues me voy. Pero me voy a ir creyendo de que tú eres mi sanador.